Muy buenas a todos y todas ustedes que nos escuchan hoy. Muchas gracias por estar aquí viendo este video con Momentum Espiral en alianza con Caminante del Cielo. Muchas gracias por su compañía, por estar aquí. Muy buenas y bueno, hoy vamos a estar hablando de la comunicación diaria. Y hemos separado este tema con con unos segmentos que esperamos sean de utilidad para ustedes. Siempre estamos esperando que estos videos les aporten a ustedes información y comunicación que les pueda ser útiles, que les pueda servir. Entonces, el video de hoy se llama Comunicación Diaria y vamos a tener en primera instancia unos cuestionamientos, unas preguntas a nosotros mismos en relación con nosotros mismos, con nosotras mismas o en relación con otros. Y luego vamos en ese segmento de cuestionamientos a ver por qué comunicarnos o por qué nos comunicamos. Luego vamos a seguir con unas reflexiones a través del cual compartiremos formas de comunicarnos y la comunicación como un factor de socialización humana. Luego vamos a continuar en el tercer segmento, vamos a compartir la comunicación y la metodología de pedagogía lúdica. Entonces, allí vamos a estar viendo cómo la comunicación tiene una relación con la MPL. Y finalizamos con una serie de preguntas. Y allí, este es el último segmento y allí finalizamos. Bueno, muy bien. Las preguntas son las siguientes. Esperamos que con estas preguntas tú puedas reflexionar, te pueda servir para que pienses en tu comunicación. Entonces, por ejemplo, la primera pregunta es, ¿logras identificar cómo te comunicas contigo mismo o contigo misma? ¿Cómo lo haces? ¿De qué manera? ¿Cuáles son las palabras que más te dices a ti mismo o a ti misma? ¿Cuáles son las palabras que más usas contigo? ¿Cuál es las palabras que más usas en el día? En general, no solamente contigo, sino en general, ¿cuáles palabras usas más en el día? ¿Qué palabras casi no usas en el día? ¿Logras tenerlo más claro? ¿Logras responder rápidamente o tienes que pensártelo mucho? ¿Y sabes cómo te hacen sentir las palabras o ciertas palabras? ¿Qué sentimientos te generan? Bueno, ahora sigamos con estos cuestionamientos sobre la comunicación. Dice, ¿logras identificar cómo se comunican otras personas contigo? ¿Logras diferenciar la comunicación que tienes con diferentes personas con las que interactúas en el día? Con la señora de la tienda, con tu papá, tu tío, bueno, no sé, con las personas con las que tú interactúas con frecuencia, tu compañero de trabajo, ¿cómo se comunican ellos contigo? ¿Cómo te hablan? ¿De qué te hablan? ¿Cuáles son las palabras que más dices y a quién? Entonces, por ejemplo, palabras como cariño, amor, eh, o tranquilo, tranquila. a quién se las dices? ¿A quién más se las dices y a quién casi nunca se las dices? ¿Y cuáles son las personas con las que más te comunicas? A veces uno vive con papá, mamá, tíos, no sé, o esposo, esposa, hijos y de pronto la abuela, y uno vive con todo eso en la casa, pero ¿con cuál de todos ellos más me comunico? ¿Y con cuál de todos ellos menos me comunico? De pronto yo soy una tía y me comunico menos con mi sobrino menor, pero con mi sobrino mayor sí.
Más adultos sí, con mi sobrino niño casi no, bueno, no sé. La ideal es que lo reflexiones, que estos cuestionamientos te permitan entrarte en ti, pensar en ti. Y bueno, y el otro cuestionamiento sería, ¿identificas tu sentir al comunicar? ¿Identificas cómo te estás sintiendo? ¿Enojado y contento, digamos, equilibrado, sereno? ¿Identificas cuando estás hablando qué sientes? ¿Nervios, miedo? No sé. Cada cual sabrá qué, qué siente cuando comunica, cuando habla, cuando dice algo, como sea. Bueno, en este cuestionamiento también vamos a ver por qué comunicarnos o por qué nos comunicamos. Y bueno, múltiples son las razones o los motivos por las cuales los seres humanos nos comunicamos. Por necesidad, por gusto, por placer, por interés, por miedo, por amor, por deseo. Múltiples son las razones. Yo sé que aquí yo menciono unas y tú puedes pensar muchísimas más. ¿Por qué nos comunicamos? Porque somos humanos, porque somos sociales, porque somos sociables, porque somos sociedad, porque somos mundo. Bueno, miles de razones. Pero, ¿por qué nos comunicamos? También pueden salir muchas ideas tuyas. Bueno, este primer segmento era cuestionarnos un poco frente a la comunicación. Ahora vamos al segundo segmento donde hablamos de reflexiones. Entonces, en la primera parte de reflexiones, hablemos un poco sobre las formas de comunicarnos. Y lo podemos hacer de manera directa, un diálogo tú a tú contigo mismo o contigo misma o tú con alguien, en forma escrita, libros, ensayos, novelas. Esa es otra forma de comunicarnos, en forma virtual. Por ejemplo, este video que usted lo está oyendo, yo me estoy comunicando y espero que tú te comuniques también. Audios, conferencias, una forma también de comunicar. Lenguaje manual, o no, es una otra forma de comunicarse, una forma de comunicarnos a través de signos, a través de símbolos, a través de gestos, de forma verbal u oral y de forma no verbal. En últimas, es imposible no comunicar. Todo el tiempo estamos comunicando. Todo lo que tiene vida comunica. Los animales, las plantas, el universo, todo comunica, todo el tiempo. Es imposible no comunicarnos. La comunicación es una forma de, de relacionarnos. Y ahí viene por qué decimos que la comunicación es un factor de socialización humana. Y yo me atrevería a decir que socialización general, no solo humana, nos comunicamos y siempre. Mire que por ahí dicen a las plantas hay que hablarles, hay que comunicarse con ellas. Nosotros les hablamos en nuestro lenguaje, pero cuando le echamos agua, cuando las sacamos, las ponemos al sol, cuando empezamos a ver que no, las puse al sol y no le está haciendo bien porque las hojas se le están secando, entonces yo ya la entro a la sombra, yo me estoy comunicando con esa planta. Esa es mi comunicación. Es otra forma de comunicación a través del cuidado, a través de la atención, pero siempre estamos comunicando. Entonces, sí.
La comunicación es un elemento, es un componente, es una pieza clave de socializar. Y no se socializa solo entre humanos, también nos socializamos con todo, con todo. Si a ti no te gusta un objeto y lo golpeas, estás comunicando que no te gusta ese objeto y lo tiras, estás comunicando tu desagrado por ese objeto. O no lo miras o no lo tienes en cuenta. Y eso sucede igual entre los humanos también. Pero eso es una forma de comunicar. Entonces, es un componente, es un factor clave de la socialización, principalmente humana, porque nos ubicamos en nuestro contexto como seres humanos, pero es una forma de socialización genérica, la comunicación. Es una pieza clave para que los seres humanos podamos socializar entre nosotros. Sí, la comunicación fue creada por los humanos, las palabras, los signos, los símbolos, los significados, los significantes fueron creados por los seres humanos con ese propósito. Es más, algunos antropólogos y estas personas que saben mucho de esta parte dicen que cuando hubo la comunicación es que nació el ser humano y el cerebro se fortaleció, se desarrolló y que hubo comunicación entre el trabajo que hizo el ser humano con los objetos y con la mano y entonces se fue generando. Entonces, sí vemos que es un factor importante. Por eso las reflexiones, mi querido escucha, mi querida escucha, por eso las reflexiones. ¿Cómo es la comunicación contigo misma, contigo mismo? Por eso las preguntas iniciales. Bueno, y la comunicación a nosotros los seres humanos, que es una pieza clave para poder socializar, es decir, interactuar, hablar, acordar, definir. La comunicación nos permite esos procesos de acordar, de definir, de hablar. Pero ¿qué sucede? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué es tan complicada a veces la comunicación? ¿Por qué a veces tan difícil? ¿Sabes por qué? Esa es una de mis razones. Hay muchas, tú debes conocer muchas otras y qué bueno que nos la dijeras y nos comunicaras. eh, que nos olvidamos de comunicarnos con nosotros mismos, porque empezamos a comunicarnos con el otro, le damos mayor énfasis al otro y nos olvidamos de nosotros. Entonces, cuando nos comunicamos más con los de afuera, y eso lo aprende el niño desde muy pequeño, desde temprana edad, aunque al principio, si tú observas un bebé, un niño, un bebé, principalmente bebé, él puede pasar horas solo y sin llorar, y sin nada, y está, ¿qué? Y si tú te pones a observarlo, está observando su cuerpo, se toma su pie y lo mira, y se voltea, intenta voltear, y pasa solo, y no tiene problemas, porque está comunicándose consigo mismo, él está con él mismo. Y está bien, se siente bien, pleno, tranquilo, contento, después de que esté aseadito, después de que esté mm, mm, bien alimentado. Pasa ahora solo. Observa un bebé y verás, te darás cuenta. No tiene ningún problema. Y tú lo puedes estar hablando, él le puede estar. Y si se quiere quedar dormido, se queda dormido. No le pide permiso a nadie, ni le pregunta a nadie, ni se preocupa que piensen los demás. Y si quiere llorar, llora. Porque él está con él mismo, con ella misma, el bebé, la bebé. Entonces, ¿qué pasa? Nos olvidamos. En el proceso que vamos creciendo, nos vamos olvidando. Y los otros seres humanos nos enseñan, bueno, eso es lo que ellos también saben. Esa prioridad de comunicarnos con nosotros mismos primero, de tener esa comunicación intrínseca, interior con nosotros mismos. Entonces, como olvidamos eso,
como olvidamos a comunicarnos primero con nosotros mismos, a hablarnos a nosotros mismos, ¿qué pasa? Se- Hay una ruptura de la comunicación y en esa ruptura aparecen todos los fenómenos sociales actuales. Ni para qué los vamos a mencionar mucho en detalle. Piensa un momento en los fenómenos sociales actuales. Un momentico nomás, a veces se presenta inseguridad, robo, enfrentamientos, bueno, cosas difíciles. ¿Y es por qué? Porque hay ese fenómeno de la desconexión de una comunicación conmigo misma, conmigo mismo. Entonces, esa desconexión ya me pone también en desconexión con los de afuera. Entonces ya hay una ruptura y esa ruptura se manifiesta en todas las comunicaciones que yo establezca. Entonces, y pasan los fenómenos que vemos. Entonces, este es un momento para que pensemos qué es lo más importante de la comunicación. ¿Qué es lo más importante de la comunicación? Volver a esa conexión contigo mismo, contigo mismo. Y en la medida en que tú vuelvas a esa conexión contigo mismo, que te comuniques primera y principalmente contigo mismo, contigo misma, estos fenómenos pueden empezar a minimizar, a minimizar. Y sí, entonces la comunicación es un factor de socialización humana. Entonces, ¿socializas contigo humanamente o cómo socializas contigo? En el reproche, en el reclamo, en el insulto, en el desconocimiento humano, humano. Socializa contigo desde tu humanidad. Entonces, este factor de socialización humana hace parte de nuestro desarrollo, de nuestro crecimiento espiritual, personal, social, de todos los ámbitos. Y allí es donde tenemos que otra vez volver a poner el foco. Por eso es importante compartir con ustedes estas reflexiones, estas consideraciones, y que ojalá esto los lleve a cuestionarse para que empiecen a hacer cambios en su comunicación, primeramente con ustedes mismos y bueno, luego poco a poco con otras personas. Y bueno, vamos al siguiente segmento donde vamos a hablar de comunicación y metodología de pedagogía lúdica. Bueno, como siempre relacionamos todos los temas que trabajamos con la metodología de pedagogía lúdica porque pues la metodología, como ustedes saben, la metodología de pedagogía lúdica no es un tema, es una metodología y como metodología atraviesa todos los temas y todos los temas la atraviesan a ella. Hay una interacción ahí y una comunicación permanente entre la metodología de pedagogía lúdica y los temas, una comunicación muy abierta, muy saludable. Bueno, entonces yo sí quiero compartirles con mucha alegría y mucha disposición, y sí, con mucha alegría comunico a ustedes esto porque me encanta, yo lo disfruto, y es cómo vivimos algunas experiencias de comunicación cuando aplicamos la metodología de pedagogía lúdica. Es una cosa, a mí me encanta, yo cada que la aplico donde quiera que voy o estoy, o bueno, nos contratan para hacerlo, es para mí, yo lo disfruto, es una experiencia maravillosa porque se presentan sobre todos los temas unas situaciones interesantes
Y con respecto a la comunicación, les voy a contar algunas formas que se han presentado cuando la aplicamos. Y es una comunicación libre y espontánea. Sí, en algunas actividades de la metodología se presentan este fenómeno de una comunicación que se expresa de forma libre, de forma espontánea. Cuando digo se expresa, me refiero a las personas. Ellos lo expresan en medio de las actividades, en medio de lo que se esté haciendo. Les voy a contar algunas de esta área de una expresión libre y espontánea de comunicación. Por ejemplo, unas frases como la siguiente. Ay, necesito aprender a manejar mi tiempo. Eso lo escuché en una de las actividades que me encantó oírselo a la persona y de hecho me lo ha dicho en varias ocasiones. Me dice, ay, yo quiero que usted nos haga un momentum del manejo del tiempo, de administración del tiempo. Otra frase, ¿cómo así? Eso es una creencia. Esta frase también salió en otra actividad de la MPL donde la persona hacía esa pregunta. Otra frase que salió de manera libre y espontánea, una comunicación libre y espontánea es, ah, ¿cuántos pensamientos mágicos? Esta persona se refería a reconocer cuántos pensamientos mágicos tenía ella en su mente. Y otra expresión libre y espontánea es cómo me cuesta dejar el control y permitir que otro me guíe. Esta es una expresión que salió después de hacer una actividad donde, claro, era así, o sea, las personas tenían que permitir que otros los guiaran y que ellos no tomaban decisiones. Y después de que terminó la actividad, la persona expresó de manera libre esta frase. Creo que esta persona creo que ni siquiera pensaba que la estaba escuchando. Creo que lo dijo así como muy para ella misma, digámoslo así. Y otra, ¿qué significa elidir? Preguntó una persona porque estábamos hablando del término y bueno, ella preguntó de manera libre y espontánea qué significa esto. Bueno, otra modalidad de comunicación que se ha presentado cuando vivimos algunas experiencias con la metodología de pedagogía lúdica, como los pasadías, que en realidad son unas cápsulas que se hacen en 8 horas en un día, y se nos han presentado las siguientes frases, que yo las ubico de una comunicación constructiva, porque para que ustedes se den cuenta cómo nos aportan y cómo se presenta a través de la metodología de pedagogía lúdica. Alguien una vez nos dijo, lo siento, doctora, usted está equivocada en cuanto a, estamos tratando un tema y la persona muy amablemente dijo esa frase, lo siento, doctora, usted está equivocada en cuanto a, y nos dio la explicación, los detalles. Por eso es que yo les digo que en todas las actividades de la MPL siempre hay expertos, porque nos dio unos detalles y es de una manera constructiva, un aporte valioso que hizo esta persona. Otra frase que salió de una comunicación constructiva a través de la MPL es esta: por favor, tratemos este asunto un poco más despacio. Y sí, esto también es muy constructivo porque a veces uno se acelera, ¿no? No, vamos un poquito más despacio porque es bueno entenderlo. Y eso se pasa en la MPL, porque la idea de la MPL no es eh, como pasar los temas, ¿no? Lo importante es que tú interiorices el tema. Por eso las actividades, para que el tema te quede en tu interior y te vayas con él para lo que tú quieras usarlo, que sea tuyo, que se haga tuyo. Por eso la fórmula está en ti, la receta está en ti. No la tenemos nosotros, tú la tienes. A través de la MPL contribuimos para que tú la puedas
conocer. ¿Sobre qué la fórmula? ¿Sobre qué la receta? Sobre lo que quieras, sobre lo que tú sea tu interés, lo que tú te interese, lo que a ti te interese. Bueno, otra frase constructiva fue, explíqueme con más detalles. O sea, se hace así, así, no. Va, explíqueme con más detalles tal asunto. Otra frase constructiva fue, ¿qué quiere decir? Cuando usted dice que, ¿qué quiere decir cuando usted dice que? Un poquito más claro de explíqueme con más detalles. Y otra frase constructiva es, ¿y quién dijo eso? ¿Y eso quién lo dijo? O sea, no traiga frases allá a la loca, sino que también aterrice. Bueno, esa es otra modalidad de comunicación que se ha presentado en las actividades de la MPL, en las diferentes que hacemos. La otra es lo que yo llamo sin autoridad y sin autoritarismo. Sin autoridad ni autoritarismo. Porque nosotros a través de la metodología de pedagogía lúdica estamos aportando a construir una educación transversal e integradora, una pedagogía transversal e integradora, no una pedagogía ni una educación, digamos, ¿cómo lo llamaríamos? Como que uno está acá y es el maestro y es el que sabe todo y el otro es el ignorante que no, todos sabemos. Por eso hablamos de una metodología y de una pedagogía integradora, transversal, no de niveles. No, esa, esa no es el aporte que nosotros queremos hacer desde la metodología de la pedagogía lúdica, no. Y bueno, estas otras frases que nos han salido. Lo que están oyendo aquí, no me lo crean. Eso lo decimos y mucho cuando hacemos nuestras actividades de la metodología de pedagogía lúdica. Y aquí vuelvo y les digo, lo que están oyendo aquí, no me lo crean. Experiencienlo. La otra frase que sale es, lo que sientes es solo tuyo, válido y respetable. Y les digo, hay gente que ha sentido enojo, hay gente que ha sentido desvaloración, hay gente que ha sentido alegría, es solo de la persona que lo siente y es válido y es respetable. Y pues, y bueno, y otra frase que ha salido es, tienes tu propio espacio, lo que hagas allí es tu decisión. Cada ser humano tiene su propio espacio, su propio fuero, y lo que haga con eso es decisión de cada uno, sin juicios, sin valoraciones ni de etiquetas, ni nada de esta parte. Otra frase es tu sentir y pensar aquí y ahora. Es clave nosotros utilizamos o algunas veces las personas participantes utilizan este tipo de frases. Y lo digo porque es que la verdad que las personas participantes de la metodología de pedagogía lúdica son unos seres valiosos, han hecho unos avances claves en sus propias vidas. Y bueno, a veces ellos nos dicen tu sentir y tu pensar aquí y ahora. Y otra frase que ha salido es, soy fémina o masculino según mi propia individualidad. No es lo que dicen otros de que es ser femenino o masculino, sino cada en su propio eh, espacio, en su propio fuero interno o externo, su propia individualidad.
Vamos al último segmento y es dejar algunas preguntas que ojalá tú no las quieras responder. En el video, en el fondo, allí están nuestros links con Momentum Espiral o Caminante del Cielo, con quien te quieras comunicar, nuestro número de teléfono, nuestra página web. Allí tú puedes comunicarte si tú escribes a través de la página web en el contáctanos. Eso nos llega a nuestro correo y allí te estaremos contestando o entablando un diálogo, como quieras. Entonces, las preguntas para ti son las siguientes. ¿Qué conociste a través de este video sobre la comunicación? ¿Qué conociste? Algo que de pronto no sabías. Lo puedes pensar, nos puedes contestar. La segunda pregunta que te haría es, ¿estás de acuerdo que la comunicación es un factor de socialización? ¿O no estás de acuerdo con eso? ¿Por qué? ¿Qué piensas que la comunicación debe iniciar con nosotros mismos? ¿Qué piensas tú? Sí, no, pues, no debe ser así, o sí debe ser así. Bueno, no sé, tú pensarás. Y tú nos dirás, es una pregunta que te dejo allí abierta. ¿Por qué crees tú que se presentan dificultades al comunicarnos? Yo dije aquí una, pero pues tú nos puedes decir muchas otras razones válidas también. Y por último, ¿este video te deja alguna información valiosa? ¿Alguna información que te sirva? ¿Este video te lo deja? Bueno, esperemos que sí. Y para finalizar, pues esperamos que te comuniques con nosotras, que nos compartas tus preguntas, tus inquietudes, que nos respondas algunas preguntas que te hacemos, que te hemos hecho antes, que nos digas tus disensos, consensos, opiniones, ideas, sugerencias, lo que tú nos quieras comunicar. Lo importante es que te comuniques. Igual, así no digas nada, es imposible no comunicar. Ya te comunicas. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que han escuchado este video. Los invitamos a que participen de nuestras actividades de Momentum Espiral, de Caminante del Cielo, que vean nuestros videos, que los compartan, que le den like en el canal de YouTube. Y bueno, muchas gracias por estar aquí. Momentum Espiral. La fórmula está en ti.